Vamos a ver el día de hoy reducción de ángulos al primer cuadrante. Para ello vamos a verlos por casos, vamos a plantear ejemplos y según cada caso vamos a tratar de trabajar estos ejercicios y van a ver cómo se reducen ángulos al primer cuadrante. Vamos a ver un primer caso y un primer ejemplo. Dice reducir al primer cuadrante el seno de 200 grados. Entonces observa 200 grados, el ángulo. ¿En qué cuadrante se encuentra? En el tercer cuadrante. Entonces, ojo, que también por el cuadrante hay que también recordar la ley de los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante. Eso hay que tenerlo mucho cuidado. Entonces, determino que el ángulo pertenece al tercer cuadrante. Entonces, vamos a definir que este ángulo de 200, cuando está en el tercer cuadrante, lo podemos definir a 180 más 20. Esa sería la fórmula 180 más 20, porque 20 eso es lo que le faltaría para que sume 200. Entonces, ¿cómo tomaría? Esto es muy sencillo. Una vez que determino el ángulo, cómo lo descompongo a este ángulo de 200, entonces siempre se va a descomponer cuando está en el tercer cuadrante de esta manera. 180 y este 20 sale de lo que le falta para hacer en este caso 200. Muy bien, este ángulo es el que va a mandar y va a ser, entonces decimos, por lo tanto, que el seno de 200 equivale. ¿Por qué le ponemos menos? Porque el seno en el tercer cuadrante es negativo, el seno del ángulo de 20 grados. Entonces esa sería la respuesta correcta a ese ejercicio número 1. Problema número 2. Reducir al primer cuadrante el coseno de 130 grados. Igual al mismo proceso, identifico en qué cuadrante se ubica 130. 130 está en el segundo cuadrante. Entonces, si está en el segundo cuadrante, ahora debo de descomponer este 130 en dos factores. ¿De qué manera? 180 menos. En el segundo cuadrante se resta 180 menos y en el tercero, como te repito, se suma. Entonces, mira, ve, 180 menos. ¿Por qué menos 50? Porque 180 menos 50 me da 130. Entonces, este es el ángulo que me va a servir de referencia. Entonces, por lo tanto, decimos, ojo, no se olviden la ley de los signos, por lo tanto decimos que el coseno de 130 grados equivale al coseno negativo de 50 grados. ¿Por qué negativo? No vais a pensar que es menos por el signo de acá, sino que es menos porque en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta al ejercicio número 2. Problema número 3. Reducir al primer cuadrante la tangente de 240. Entonces, determino que está en el tercer cuadrante 240 grados. Entonces, quiere decir que este 240 lo voy a descomponer entonces en dos sumas, ¿no? Uno de 180 más 60, porque 180 más 60 es 240. Entonces, el ángulo de referencia es el de 60 grados. Por lo tanto, yo defino acá, mira, que la tangente de 240 equivale a la tangente de 60 grados. Ojo, la tangente en el tercer cuadrante es positivo. Por lo tanto, se le está poniendo positivo. No te olvides. ¿Ya está? Entonces, ahora sí. Pero esta tangente de 60 grados lo conocemos. Entonces, por lo tanto, decimos que la tangente de 240 es raíz cuadrada de 3. ¿Por qué? Porque la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Entonces, por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Problema 4. Reducir al primer cuadrante la cosecante de 350. Entonces determino, 350 se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante. No olvidarse que hay que saber los signos, la ley de los signos en las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Entonces, decimos que 350 cuando esté en el cuarto cuadrante, de la manera siguiente se va a hacer, es 360 menos lo que le falta el ángulo para poder llegar a los 350. En este caso sería menos 10. Este es el ángulo de referencia. Entonces, quiere decir que, por lo tanto, la cosecante de 350 equivale a negativo. ¿Por qué negativo, jóvenes? Negativo porque la cosecante en el cuarto cuadrante es negativo. Por lo tanto, esta sería la respuesta del cuarto ejercicio. Entonces, jóvenes, nos vamos al segundo caso. Entonces, en el segundo caso, vamos a ver mediante ejemplos y lo determinamos. Entonces, en el primer caso, entonces para hacer un resumen, se vio cuando estaba en el segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Ahora este es cuando pasa de una vuelta, cuando es mayor de 360 grados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, observa, hay que hacer una división. El ángulo que nos dan lo dividimos
entre 360 grados, que es una circunferencia. Entonces, la división es la división normal que sabemos, que hemos aprendido en primaria y en primer año de secundaria. Entonces, dividiendo, me queda de cociente 9 y de residuo 80. Entonces, este residuo indica el ángulo que se va a quedar en el primer cuadrante. En este caso, queda en el primer cuadrante 80. Este es el número de vueltas que ha dado y este sería el ángulo. Entonces, quiere decir que el seno de 3320 equivale o es igual al seno de 80 grados. Esa sería la respuesta al ejercicio número 2. Esa sería la respuesta. Segundo problema que vamos a ver a continuación es reducir al primer cuadrante la secante de 1845. Entonces, lo mismo, voy a dividir este ángulo entre 360. Entonces, observen, miren lo que va a suceder acá. Va a sobrar de cociente 5 y de residuo 45. Este ángulo de acá se va a tomar de manera siguiente. Observa. Entonces decimos que la secante de 1845 equivale a la secante de 45. Pero la secante de 45, jóvenes, lo podemos determinar. Cuando se pueden determinar los ángulos, las razones trigonométricas de ángulos conocidos, lo reemplazamos por su valor que representa. Entonces, digo que la secante de 1845 es igual a la raíz cuadrada de 2, porque la secante de 45 es raíz cuadrada de 2. Muy bien, esa sería la respuesta correcta a ese ejercicio. Problema número 3. Reducir el primer cuadrante de la tangente de 3000. Bien, seguimos el mismo procedimiento. Entonces, este ángulo 3000 lo debo dividir entre 360. Entonces, ¿qué obtenemos? Que me queda como cociente 8 y residuo 120 grados. Mira, ve, aquí nos damos cuenta que este residuo no ha quedado en el primer cuadrante, porque la idea es que quede en el primer cuadrante. Entonces, hacemos el proceso del caso anterior. Entonces, este ángulo que está en el segundo cuadrante, ahí está, observa que pertenece al segundo cuadrante, lo voy a convertir mediante la regla. Entonces, mira, lo voy a convertir mediante la regla que hemos visto anteriormente. Entonces, decimos que la tangente de 3000 equivale a la tangente de 120 grados. Y 120 grados lo decomponemos en 180 menos 60. Entonces, ojo aquí que tengo que definir que este ángulo pertenece en el segundo cuadrante. ¿Por qué darme cuenta? Porque tengo que tener en cuenta la ley de signos. Esto va a salir negativo, ese resultado. ¿Por qué? Porque la tangente en el segundo cuadrante es negativo. Entonces continuamos. Entonces la tangente de 3000 equivale a la tangente de negativo 60 grados, como les decía, porque en el segundo cuadrante la tangente es negativa. Entonces, continuamos aquí, por lo tanto decimos que la tangente de 3000 grados equivale a decir la raíz cuadrada de negativo 3, porque la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3, por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Muy bien, vamos al siguiente problema, número 4, reducir al primer cuadrante 2850. Entonces el procedimiento es el mismo. Dividimos entre 360, obtenemos un residuo de 330 y un cociente de 7. Obsérvese que este residuo no está en el primer cuadrante, entonces tengo que reducirlo, ¿no? Entonces tengo que regresar al primer caso. Entonces decimos que esto está 330 se encuentra en el cuarto cuadrante. Mira, ¿ven? En el cuarto cuadrante, este ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Entonces aplico 360 menos 30, este es el ángulo de referencia. Hay que tener también en cuenta la ley de signos. Eso es muy importante. No te olvides que el coseno y la secante son positivos en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, me va a salir positivo coseno de 30. Quiere decir que el coseno de 2850 va a ser igual a coseno de 30. Pero vamos a determinar el coseno de 30. El coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esa sería la respuesta correcta a ese ejercicio número 4. Tercer caso, reducir al primer cuadrante el seno de negativo 120. Entonces, en el tercer caso se refiere a reducir ángulos negativos al primer cuadrante. Entonces, el proceso es el mismo, ¿eh? Sino que hay que tener las razones trigonométricas negativas. No te olvides que el seno se convierte en negativo seno de 120 y lo podemos trabajar como en el primer caso. Entonces sería que el seno de 120 es igual al seno de 180 menos 60. Entonces reemplazamos aquí, esto pertenece, no se olviden, al segundo cuadrante
y por lo tanto hay que tener mucho cuidado también con la ley de los signos. Entonces continuamos. Entonces el seno en el segundo cuadrante es positivo, por lo tanto quedaría seno de 60 aquí. Entonces mira, observa, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, pero ojo, como es positivo acá y acá es negativo, más por menos sale negativo, entonces todo este resultado me va a salir negativo. Por lo tanto, el seno de negativo 120 es igual a decir a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esta sería la respuesta correcta. Vamos con el segundo problema sobre el tercer caso, que se refiere a los ángulos negativos. Reducir al primer cuadrante tangente de negativo 330. De igual manera, convertimos ahí a negativo 300, tangente de 300, procedemos a ubicarlo 350 en el cuarto cuadrante y aplicamos la regla del cuarto cuadrante que ya lo hemos visto en el ejercicio anterior. Entonces, sería 360 menos 60. Ojo, la tangente es negativo. Ojo, la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces, mira lo que va a suceder. Entonces, ahí está menos raíz cuadrada de 3. Pero, ley de signos, menos por este menos me da más. Por lo tanto, la tangente de negativo 3000 es raíz cuadrada de 3 positivo. Esa sería la respuesta correcta. Problema número 3. Reducir al primer cuadrante el coseno de negativo 4520. Bueno, hacemos el proceso primero que el coseno me va a salir positivo. Entonces procedo a dividir el ángulo que me dan de 4520 entre 360. Observando, me queda de residuo 200. Entonces hago el mismo proceso. Este 200 no está en el primer cuadrante porque la idea es reducirlo al primer cuadrante. Entonces me queda que el coseno de 4520, estamos trabajando aquí, es igual al coseno de 200 y 200 se encuentra en el, estaría ubicado en el tercer cuadrante. Entonces mira, está en el tercer cuadrante, sería 180 más 20 y me quedaría que el coseno de 200 en este caso equivale a negativo coseno de 20. ¿Por qué negativo? Porque en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Muy bien, entonces observamos aquí que me queda negativo, mucho cuidado. Entonces, por lo tanto, lo que nos piden el coseno de negativo 4520 equivale a negativo coseno de 20 grados. Esa sería la respuesta correcta. Te hablo, gracias por tu atención brindada. Soy el profesor Roberto Hoyos y nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias.